ha llegado el momento de realizar una video reseña de uno de los libros que me ha interesado leer este año, el cual es Ascensión Blanco de Joktan Joseph Zafira, quien es además editor de la Aurea Ediciones. Este libro es de ciencia ficción, un libro de ciencia ficción chilena, muy completo. Quizá uno de los mejores libros que he leído de este año 2020, y voy a hacerle una video reseña explicando algunos de sus aspectos. Lo principal es que este libro tiene dos líneas temporales, una línea correspondiente a los dos protagonistas cuando eran jóvenes, en el año 2003, y la línea temporal correspondiente al futuro, desde la perspectiva de esa línea, al futuro de estos jóvenes, en el año 2205. Bueno, resulta que estos jóvenes, la primera línea temporal es muy interesante. Ustedes pueden revisar otras reseñas hechas por otras personas, y son reseñas muy buenas. Por lo tanto, ahondaré brevemente en algunos aspectos para pasar profundamente a otros. La línea temporal de cuando ellos son jóvenes, son estos dos protagonistas, son jóvenes, es decir, Juan y Jesús, es muy buena, está muy bien escrita. Te mantiene totalmente centrado en la trama, en lo que está ocurriendo, en la línea de acontecimiento, y es muy cercana a lo que la generación que nació entre los 85 y 90, o entre el 80 y el 90, esa generación, es muy cercana a lo que ha vivido, sobre todo con relación a los terremotos, con relación a las Torres Gemelas, a la calle de las Torres Gemelas. Es un libro que tiene como un punto de entrada a esa generación, porque la primera línea temporal, la que aborda la historia de Juan y Jesús en los años 2003, hay mucha referencia a la forma de vida que se tenía en esos tiempos. Estamos hablando de obras de temáticas como la forma de comunicarse, las primeras páginas de internet, la manera en que entran a nuestra vida las nuevas tecnologías en el año 2003, y eso ha significado, y sobre todo la música que en toda la primera línea temporal se escucha, ha hecho que este libro sea muy rico para las personas que quieran hacer un viaje en el tiempo, a recordar la juventud en el principio del segundo milenio. Es un libro que es muy interesante con respecto a la forma en que él hace el traspaso de un tiempo en otro. Cada capítulo está basado en una línea temporal y va intercalándolas. Un capítulo corresponde a la línea temporal de Juan y Jesús en el año 2003, y el siguiente capítulo es en la línea temporal correspondiente a Juan y Jesús en el futuro. Entonces es muy dinámico y evita que uno, y también permite que uno pueda tener el deseo de continuar leyendo la línea temporal que más le guste, o ir variando las líneas temporales sin que se aburra. Por lo mismo, este es un libro que es muy interesante. Hace mucho juego con la temática de la ética y las emociones. En la primera línea temporal se tiene a Juan y Jesús, que son testigos de cómo ciertos acontecimientos mundiales van ocurriendo y pueden causarle a ellos el temor de que ocurran en Chile. Es decir, un terremoto en cierto lugar de Nuevo México ocurre, y luego una nube de gases no permite saber cuál ha sido las consecuencias de aquel terremoto, hasta que se empiezan a disipar los humos. Ya, todo eso, se disipan los gases. Todo eso está muy ambientado
muy bien ambientado. Las reacciones de Juan y Jesús como dos universitarios que se conocen, pero no desde la niñez, se conocen por ser compañeros de universidad y ser los dos parte de un grupo de estudiantes universitarios que ninguno tiene el mismo origen regional. Entonces son muy cercanos entre sí. Esta situación del terremoto en Nueva México los pone en una incertidumbre que en un principio son muy escépticos de que aquello sea algo perjudicial para ellos, para los que viven en Santiago de Chile, que está a 40.000, no sé, a 20.000 kilómetros de Nueva México. Y por lo tanto, claro, al principio son escépticos, pero luego de eso ya empiezan a ocurrir terremotos en otros lugares del mundo y ahí es donde empieza la trama a ponerse mucho más adrenalínica, emocionante. Mientras tanto que la trama en el futuro, la línea temporal del futuro, tiene a Juan y Jesús, pero en otro tipo de estado de supervivencia, en un estado en el que ellos están esclavizados o sometidos, mejor dicho, están sometidos a un grado de orden establecido por la dominación alienígena. Entonces tenemos de esas dos líneas temporales, una línea temporal en la que las emociones abundan, en la que las emociones son exuberantes, son desbordantes, porque los llena de miedo, porque los llena de alegría, porque los llena de nostalgia, porque los llena de temor, están aterrorizados, etcétera. Mientras que en la segunda línea temporal las emociones son anuladas completamente y ellos hacen y realizan las cosas que tienen que realizar sin ningún tipo de sentimiento. Eso es producto de la invasión genética que han sufrido, la modificación genética y que han recibido de parte de los dominadores, que resultan ser alienígenas. Llegando a ese punto, ya la narración cada vez aumenta más de correlación entre los hechos. Una línea temporal se va acercando más a la otra. Van tomando consistencia y se van unificando las líneas temporales. Es un libro que también representa mucho la idea de que los alienígenas bien pueden someternos y no necesariamente destruirnos en un principio. Bien pueden ser amistosos, como también pueden ser dominantes, pero no peligrosos, no mortales. Mortales solamente en el sentido de que podemos ser útiles para ellos y por lo tanto podemos mantener nuestra existencia o ellos pueden hacer que continúe nuestra existencia de acuerdo a su gran escala de tecnología. Entonces sí, es un libro que nos muestra este tipo de relaciones y que va a dar un giro argumentativo en el futuro, o sea, en la línea temporal del futuro, cuando uno de los extraterrestres comience a darse cuenta que, en primer lugar, Juan y Jesús son testigos en el futuro, son testigos de una aparición que desata en Jesús un tremendo estallido de emociones, cosa que a los alienígenas les parece extraño porque ellos son modificados. Los humanos, Jesús y Juan, correspondientes a esa generación, habían sido modificados genéticamente para que no tuvieran emociones. Entonces llama la atención de toda la alta jerarquía y lo mandan a un extraterrestre a investigar, un alienígena a investigarlo, uno de los grises, a investigarlo. Y ahí es donde nos encontramos con el hecho de que los extraterrestres, específicamente los alienígenas que son del tipo grises, uno de ellos empieza a interesarse por las implicancias de las emociones humanas
y es donde empieza a investigar qué sucedió con Jesús, por qué Jesús se convirtió en un ser capaz de percibir y expresar emociones, y esa investigación lo lleva a una aventura en una cueva, y ahí es donde termina una parte del libro en la que hasta ese punto se puede llegar, y que nos revela que también dentro de la raza extraterrestre, por más dominadores que sean y planificados que sean, tienen un sentimiento de curiosidad, un sentimiento que puede ser vulnerable para todo el sistema de organización, pero esa vulnerabilidad también es algo que puede ser favorable para la organización, porque puede ayudar a desmantelar un misterio que está ocurriendo a nivel del planeta Tierra, un misterio que es del cual también son parte curiosa los extraterrestres. Aquí en este libro también tiene este juego con los personajes, un juego muy muy entretenido de personalidades. Ambos tienen muy diferentes personalidades. Tanto Juan como Jesús son muy diferentes entre sí, por lo tanto no tenemos personajes planos, aburridos o que sean predecibles. Bueno, yo recomendaría este libro para los autores los lectores que quieran entretenerse con una obra de ciencia ficción, una obra que aborda muchos puntos del pensamiento extraterrestre, de la manera en que podríamos actuar frente a esta invasión y de la manera en que se establecería una forma de dominación extraterrestre sin ser mortal para la Tierra. Además, como toda obra de extraterrestre, aborda la idea de que un pensamiento dominante implica una jerarquización y un dominio, y una jerarquización y un dominio implican el establecimiento disciplinado de normas y reglas. Eso conlleva a que el funcionamiento de los seres que sean parte de esta jerarquía sea un funcionamiento sin ningún tipo de iniciativa propia, es decir, tal como quisieron dejar a lo humano, o puede significar también que los seres alienígenas deban funcionar y alinearse en torno al objetivo de esta jerarquía, pero de una forma voluntaria. Y como se puede deducir, cuando algo se hace voluntario, un orden jerárquico se hace voluntario y un funcionamiento jerárquico se hace voluntario, puede incluso, siempre en realidad, llevar a que haya un momento de digresión, un momento de disfuncionalidad, un momento de, como indicaba siempre Aristóteles, de corrupción. No en el sentido de que alguien actúe por beneficio propio, con fines malévolos, que implicaría actualmente la palabra corrupción, sino desde el punto de vista aristotélico, de corrupción de cambio hacia hacia el final de la organización, o sea, el final de la estructura del organismo. Corrupción es envejecer, es corromperse, es la corrupción del cuerpo, a eso me refiero. Entonces, claro, si esta organización es por voluntad, aplicando a Aristóteles encima, como indicando que toda organización que funciona en forma humana termina corrompiéndose. Lo mismo ocurre acá. Acá vemos el inicio de esta corrupción dentro de la organización extraterrestre que domina al humano. En palabras modernas es la frase: siempre hay una excepción a toda regla. Entonces, estas excepciones, tanto en Jesús, en su forma no emocional, que de pronto tiene una forma emocional, y tanto en el extraterrestre, que tiene un objetivo, pero que ese objetivo va cambiando de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su interés propio, de acuerdo a su egoísmo,
van corrompiendo la estructura. Entonces, muy buena obra, muy entretenida. Además se ganó el primer lugar de mejor novela de ciencia ficción y fantasía de la International Latino Book Awards. Entonces, bueno, eso sería. Disfrútenlo.